la jornada de hoy, el propósito principal que tiene es crear una agenda, ¿no? Una agenda que queramos compartir, una agenda que nos apostemos por ella y que nos impliquemos en ella, porque las cosas requieren, al final siempre no solo requieren ideas, requieren personas, requieren cuerpos, requiere tiempo, que es lo que no tenemos, ¿no? Ni cuerpos ni tiempo, las dos cosas son un drama. Y entonces yo comenzaré, después de haberos agradecido que nos deis esta ocasión, esta oportunidad. Voy a empezar por presentarme y luego decir dos cosas que me gustaría que se tomaran en consideración a lo largo del día en el debate. Y yo más bien me he tomado para mí la responsabilidad de hacer una especie de relatorio, de preguntaros mucho, de obligaros a pensar en público, para yo tomar nota de todo y luego ser capaz de hacer una oferta, si es que entre todos no somos capaces de hacerla hoy, de algo que nos pueda seguir convocando, ¿no?, para continuar las sesiones de un jueves al mes que hemos acordado hacer. Yo empecé, soy físico, me formé soy licenciado en físicas y luego reciclado como historiador de la ciencia, y a partir de ahí he ido evolucionando hacia estudios sobre la ciencia. Lo que más me ha preocupado en los últimos años es el tema de los públicos, si los públicos en ciencia son elementos pasivos de la cadena de transmisión del conocimiento, o son ellos mismos capaces de interactuar con los expertos y producir conocimiento nuevo, ¿no? Y andaba en esos líos cuando hace unos 4 o 5 años conocí a Miquel Vidal, que luego nos va a acompañar, y a un chico que sabe también mucho, que es un hacker que yo adoro y admiro, pero que es muy tímido y todavía no se muestra mucho en público. Se llama Javier Puello, no sé si alguien lo conoce. Está enredado en todas las cosas interesantes por ahí, y descubrí que al otro lado de la academia no solamente había públicos más o menos activos, más o menos implicados, como afectados o como activistas, sino que había gentes que habían desarrollado una tecnología que había producido seguramente o habían contribuido decisivamente, porque aquí no se trata tampoco de decir quién fue más y quién fue menos, habían contribuido decisivamente a crear el mayor alarde tecnológico de la humanidad, que es Internet. Y entonces eso verdaderamente cambió por completo mis perspectivas, y empezó a dejar de interesarme la academia y empezó a interesarme mucho otras cosas. Y entonces estoy aquí. Ahora ya no hablo de público, sino de saber profano y otras cosas que son conceptos que me parecen más interesantes. Bueno, esta es un poco mi presentación como persona que... Y luego tuve la suerte de conocer a Juan, que me tomó en serio la primera vez que le conté esto de hacer una feria del Procomún, que es una idea un poco absurda, que lleva mucho tiempo y que demanda mucha energía, y él, en vez de decir eso es mucho lío, dijo vamos a hablar de eso. Y ahí hemos empezado hace mucho, ya más de un año, ¿no? Y hoy estamos aquí, y yo voy a insistir en estas sesiones que hagamos una feria del Procomún, que ya explicaré lo que es. Bueno, entonces yo no voy a hablar del propio documento que redacté para cohesionarnos en esta reunión, sino de dos cosas que me gustaría que tomáramos en cuenta. Que esto que nos reúne es el proyecto de crear un laboratorio del Procomún, y hay dos palabras ahí, laboratorio y Procomún, y me gustaría ahora dedicar 2 minutos a hablar de laboratorio y luego otros 2 a hablar de Procomún, ¿no? ¿Qué entiendo yo por Procomún? Esto de laboratorio, ¿no? Es una palabra molona que está de moda. Todo el mundo no quiere tener seminarios, quiere tener laboratorios. Y ya las viejas formas de organizarnos han caído en descrédito por buenos motivos, por ser poco eficientes, por ser fantasiosas o ser imposturas, y parece que el laboratorio es una nueva
manera de nombrar las cosas viejas, pero yo querría entonces rescatar algo que tenga que ver con lo que de verdad sucede en los laboratorios, que es que allí se fabrican hechos. Son hechos artificiales, por supuesto, pero se fabrican según protocolos estrictos. En los laboratorios no se producen hechos naturales. Ahí se fabrican cosas con máquinas que llamamos instrumentos y las fabricamos de una manera que sigue unos procedimientos estándar, consolidados o consensuados, y por tanto ese proceso de intercalar máquinas entre la persona que quiere conocer y aquello a donde se dirige el conocimiento produce esta ilusión de objetividad y produce unos objetos extremadamente curiosos e interesantes que se llaman los objetos científicos, que son, por su propia construcción, objetos de consenso, son áreas de consenso entre la comunidad de practicantes que controla y que sabe manejar esas máquinas, ¿no? Entonces las leyes de Newton son válidas en todo el mundo, como nos enseñan en las escuelas, con la única condición de que en cualquier lugar del mundo estén las máquinas que puedan verificar que las leyes de Newton se cumplen. Si no, no deja de ser una creencia, que es lo que con frecuencia hacen los científicos, depositar su fe, su confianza en otros que vienen, que están en la academia, que tienen premios Nobel, que tienen créditos, porque todo esto del saber está asociado de una manera muy fuerte a una economía de la reputación que tiene que ver con el lugar donde estás y con las máquinas que manejas y con las citas que recibes, ¿no? Pero todo eso está en crisis, explicaré luego un poco por qué, ¿no? Son eventos entonces artificiales producidos con máquinas, y aquí, claro, en el Media Lab no es necesario explicar que las máquinas no siempre sudan, ni hacen ruido, ni están grasientas. Las máquinas son cosas virtuales, las importantes, las que han cambiado el mundo, son las tablas, son los balances, son los gráficos, los cuadros, ¿no? Son máquinas que automatizan funciones que producen evidencias por el mero ubicar los sitios, los datos que disponemos en una u otra columna de la tabla, ¿no? Y un país puede caber en un dibujo, en un mapa, o puede caber en una tabla donde se pongan los inputs, los outputs y el saldo, ¿no? Entonces uno dice, eso es la economía del país, ¿no? Y esto parece ridículo, pero fue un avance extraordinario en el siglo XVIII. Desde entonces ya no podemos mirar el mundo más que a través de un balance, ¿no? La economía, lo que llamamos la economía. Pero no me entretengo en esto, voy deprisa para no coger todo el tiempo. Datos. El asunto es cómo producir datos, ¿no? ¿Y qué hacer con los datos? Porque los datos por sí mismos valen de poco hasta que generamos maneras de visualizarlos y de movilizarlos, ¿no? Lo que tiene de simpático un laboratorio, lo que tiene de extraordinario de institución de la modernidad característica, ¿no? Decía Fernand Braudel que el laboratorio reemplaza al monasterio y a la firma comercial en la producción de conocimiento y de riqueza, ¿no? Y es el lugar por antonomasia de producción y de reproducción de evidencias, de autoridad, de relaciones sociales, de dominio, de control, de subordinación. Es una manera bien curiosa de ver el laboratorio, de la que no hablan los libros de historia de la ciencia, pero que no es difícil probarlo. No sirve de nada las máquinas y el laboratorio si no, al mismo tiempo no genera formas de visualizar y de movilizar. Y ahí ya conectamos con dos palabras de las que están en ese pequeño documento, ¿no? Una visualización no es más que una simulación, no es más que intentar averiguar si hay algunas variables que puedan dar cuenta de las recurrencias, de las anomalías, de los conflictos, de las regularidades, de las inconsistencias que hay dentro de un saco de datos, que no es más que material bruto, ¿no? Entonces visualizar es muy importante, tanto para ver las unidades que hay en las cosas, las
recurrencias como también para ver los conflictos, las tensiones que hay en las cosas. Y esto es importante, ¿no? Entonces, y movilizar es también un trabajo de poner esas visualizaciones y esos datos en diferentes soportes, en diferentes medios, lo que implica entonces manejar bien la noción de escala y comprender bien cómo son las tecnologías que permiten trasladar los datos de unos sitios por otros, ¿no? Y generan comunidades, claro. Las tecnologías de movilización de datos generan comunidades, ¿no? Y entonces es importante saber la función que tienen estas operaciones simples de movilización y de visualización en la construcción de un orden social. Aquí detengo esta reflexión y paso a la de Procomún, que era el segundo punto del que quería hablar. A mí lo del Procomún veo que es una cosa muy compleja. Hay una chica que se llama Ostrom, una norteamericana que publicó en 1996 un libro que os recomiendo mucho, se llama Governing the Commons, y entonces aborda un proyecto que parece imposible, ¿no? Gigantesco, y es saber cuántas formas diferentes hay de gobernar los commons, porque los commons, la naturaleza que tienen es, una de las características estructurales es la enorme diversidad, la enorme pluralidad de bienes que consideramos de todos y de nadie al mismo tiempo, y que van desde los planetarios, el espacio, es un bien, hasta la plaza de mi pueblo, ¿no? Y claro, es muy difícil saber cómo vamos a poder pensar todo eso junto. Esta chica, Ostrom, aborda eso, es una especie de clasificación, una interfaz lineana de catalogación de todas las especies diferentes de common, y acaba diciendo que hay como 40 y no sé cuántos mil tipos diferentes de gobernar los commons, ¿no? Entonces, en vez de deprimirse, nada, hace capítulo a capítulo, lo explica todo, y uno termina el libro con un poco melancólico porque uno cree, o yo al menos llegué a la conclusión de que queda mucho trabajo por hacer en esta tarea de visualizar juntos los commons, ¿no? Y eso me parece un reto importante que tenemos que abordar. Pero dicho eso, hablando de la enorme pluralidad, regreso también a la enorme también unidad que podría uno ver. En lo que yo estoy empeñado personalmente es en mostrar la relación que hay entre los commons y las nuevas tecnologías, o los nuevos patrimonios y las nuevas tecnologías. Esto de los commons, a mí me gusta mucho asociarlo a la palabra patrimonio, ¿no? Y recuerdo una anécdota en la película esta, Las invasiones bárbaras, en donde llega una chica, no sé si habéis visto, ¿habéis visto esa película? Una película que os recomiendo, yo me divertí mucho viéndola, es canadiense. Bueno, entonces me ahorro la película. Llega una marchand de arte a visitar a un enfermo en Quebec, y para aprovechar el tiempo, y se busca un pequeño negocio que es ir a la catedral de Quebec, donde tienen en los sótanos acumulados todo el patrimonio católico quebecois, que cada día hay menos católicos, van desapareciendo templos, entonces tienen allí todos los cuadros de la Virgen, de los santos, los cáliz, los copones, las ropas de las vírgenes y todo eso, y va allí a preguntar a ver si hay algo de interés, y está mostrando, allí está el obispo enseñándole todo, el arzobispo enseñándole todo, y dice, pero ¿tiene usted cálices franceses del 18? Dice, no, ya se lo acabaron. Dice, entonces no vale nada todo esto. Entonces, yo creo que muchos de los patrimonios que hoy tenemos guardados en muchos sitios no valen nada, o van a dejar de valer en cuanto que los nuevos patrimonios adquieran la relevancia pública que tienen que tener. El problema es que no caben en un sitio y ahora no sabemos bien cómo podemos hacerlos. Hoy con las nuevas tecnologías sí que podemos simularlos y podemos imaginarnos qué puede suceder si no los cuidamos suficientemente. El asunto de los nuevos patrimonios es que de pronto vienes como el aire, siempre es un ejemplo muy sencillo y nos permite avanzar, es que el aire está ahí hasta que alguien descubre una máquina que puede volar. Entonces el aire es entonces patrimonializado por una compañía que
aérea y luego empiezan a haber más, ¿no? O alguien descubre cómo echar muchos gases tóxicos al aire, ¿no? O alguien descubre cómo crear antenas que transmiten ondas a través de un bien que era de todos y de pronto el aire, que era una cosa la que nunca habíamos pensado, nada más que los poetas habían imaginado las nubes circulando por ahí, pues resulta que se ha convertido en un problema extraordinario que ya no sabemos cómo vamos a gestionar, de forma que esto me parece importante, la relación entre, aparece el patrimonio, la necesidad de defender eso como patrimonio, al mismo tiempo que descubrimos el peligro que la amenaza. Y ese peligro solo es posible cuando disponemos de las tecnologías que nos permitan apropiarnos de él. Entonces, la relación entre nuevas tecnologías y nuevos patrimonios es profunda y es íntima. Y lejos de hacer lo que en la cultura de los 60, un sector significativo de la cultura del 68 que se hizo tecnófoba, nosotros ahora estaríamos en la perspectiva de hacernos tecnofílicos, porque la única manera de defender los nuevos patrimonios es apropiarnos también de las nuevas tecnologías. Un lío que difícil de manejar conceptualmente, y aquí hay gente de derecho que luego lo verá cómo podemos abordar eso, porque si yo me quiero apropiar de las biotecnologías tendré que tener laboratorios, igual que tengo computer, y entonces me acusarán de estar introduciendo en el mercado o en la sociedad pues armas biotecnológicas o sustancias que pueden ser utilizadas en conflictos armados, ¿no? Y entonces seguramente no va a ser tan fácil que nos dejen apropiarnos de las nuevas tecnologías. Pero esta es un poco la cosa. Defender los commons necesitamos muchas tecnologías también, porque para cualificarlo, saber lo que es agua potable o lo que es aire respirable o lo que es un alimento pertinente, o en términos más abstractos, más genéricos, saber con cuánto grado de incertidumbre podemos vivir en lo que se refiere a las cosas que consideramos sustantivas para la vida, pues eso demanda un sinfín de estándares y un sinfín de especificaciones técnicas y un ejército de técnicos que inventan el aire limpio, inventan el agua potable y van inventando cosas, y esto lo podemos dejar en manos del Estado, como hasta ahora hemos hecho, y nos parecía que era muy razonable desde la Revolución Francesa tolerar, permitir, estimular que el Estado se apropiara de toda esta función generadora de una sociedad de bienestar, pero ya creo yo que hay motivos suficientes para sospechar que el Estado no tiene la respuesta para todo y que tiene que ser la ciudadanía la que empiece a posicionarse en las cosas que tienen que ver con la preservación de la vida. Los ecologistas ya nos han dado muchas lecciones sobre cómo hacerlo bien y también cómo hacerlo mal, y tenemos mucho que aprender de ellos, y no solo de los ecologistas. Hay más movimientos por ahí funcionando. Esta necesidad de crear entonces una cultura que es alternativa a la cultura de los expertos, ¿no? La figura del experto es una figura en crisis, es una figura sospechosa, es una figura que no es la solución sino una parte del problema. Hay muchas maneras de explicar por qué, pero lo dejo para más adelante. Lo que es más disruptivo de todo esto que estoy diciendo, bueno, no es lo más, pero es una cosa bastante disruptiva, son varias cosas simultáneamente. Una, que estamos en medio de un experimento global, en el que todos somos parte, somos conejillos de indias, estamos ahí. El aire está cambiando mientras lo respiramos y mientras sobrevivimos, mientras creamos empleo, todas estas cosas. Entonces deberíamos poder participar en el diseño del experimento y no solamente en la evaluación de los riesgos, queremos también eso. La segunda cosa, esto tiene que ver con el principio de precaución, es que lo que tiene de novedoso el principio de precaución es que por primera vez en la historia se aplica a objetos científicos, es decir, estamos reclamando que se politice la ciencia, que se politicen los objetos científicos y que se deje de naturalizar la política, o sea, que dejen de vendernos como necesario, apoyado por
por muy buenos científicos, muy buenas teorías científicas, cosas que en realidad no son tan claras. Lo que queremos es que los objetos científicos, que hasta ahora pertenecían al ámbito de la naturaleza, al ámbito del objetivo, al ámbito de los académicos, sean politizados y podamos entre todos negociar cuál es el ámbito de incertidumbre en el que queremos vivir. Y entonces todo esto desemboca en la creación de un tercer sector científico que debería ser reconocido. Ya en uno de los comentarios de Miquel creo que dice que es muy importante que esto del procomún no se convierta en un redescubrimiento socialdemócrata de lo público y de ensanchamiento de lo público. Yo comparto ese criterio con él y me parece que ese debería también ser uno de los lugares que nos cohesionaran, uno de los lugares comunes, la necesidad de abrir un debate abierto, frontal, con lo público. Yo muchas veces que he explicado esto, algunas viejas guardias socialistas me han llamado facha, porque no sé si cariñosamente, pero porque me acusan de querer liquidar lo público, como ya han hecho los neoliberales en otros ámbitos, y no es fácil hacerse entender, no es fácil explicarlo. También seguramente somos más torpes de lo que nos creemos, no somos capaces de generar un discurso suficientemente convincente, pero tendremos que hacerlo. Un tercer sector científico que no quiere reconocer el 7º programa marco, por ejemplo, para el que se están movilizando en Europa algunos colectivos, y todavía no está aprobado definitivamente el 7º programa marco de ciencia e investigación, pero deberíamos presionar, ahora que está en marcha el diseño del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en España, y que van a ponerse en marcha los programas regionales de ciencia y tecnología, deberíamos intentar convencer a las autoridades de que es imprescindible pasar a construir un tercer sector científico. Y tengo más cosas que decir, pero creo que me he pasado de tiempo, entonces, como vamos a estar todos los días juntos, pues ya las voy contando. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quisiera manifestar mi alegría por estar aquí, por haber sido convocada a este laboratorio. La verdad es que para mí es una oportunidad única de conocer, de aprender, y también una oportunidad para intentar aportar desde mi experiencia, desde mi trabajo, lo que sea considerado como útil para esta iniciativa. Yo estoy aquí porque Carmen Pérez Casas no podía estar. Y Carmen Pérez Casas dio mi nombre como referencia a Marcos, y Marcos se puso en contacto conmigo a finales de la semana pasada para preguntarme si estaría interesada, en primer lugar, cosa que, como le dije a él, pues siempre estoy. Me abre los ojos a otros mundos, como ya explicaré, a lo mejor un poquito más cerrado en ese mundo de expertos del que uno intenta huir en muchas ocasiones. Pues por esa razón siempre estoy abierta, siempre estoy interesada, y también porque creo que lo que nosotros hacemos, o lo que yo misma hago en mi entorno laboral, puede ser utilizado y puede ser aprovechado en otros entornos algo más abiertos, y esa es mi voluntad, digamos, y mi intención de contribuir y de aportar, como digo, en la medida de lo posible. Así que, manifestado mi interés y mi disponibilidad, pues él me comunicó, me informó casi muy rápidamente de cuáles eran las orientaciones y el estilo de formato de trabajo provisional que estaba más o menos diseñado. Y bueno, y me convocó para el día de hoy, y aquí estoy sin haber tenido tampoco mucho más tiempo para pensar o preparar algo específico que poder ofrecer en esta mesa. Sí puedo decir quién soy y qué es lo que he hecho hasta ahora, y en qué medida creo que lo que he hecho puede ser
utilizado y por qué creo que puede serlo, ¿no? También puedo incluso señalar que, como han mencionado Antonio, pues es un tema muy complejo, muy difícil, en el que uno pues de entrada pues resulta que tiene una actitud ambiciosa y después no tiene más remedio que frenarse un poco en esa ambición y tener la visión, digamos, más realista y más incluso más provechosa de ir dando pasitos progresivamente, porque es la forma de dar también solidez al trabajo que se va haciendo. Lo que he hecho hasta ahora ha sido dedicarme a estudiar el derecho internacional en su dimensión tanto privada como pública, desde mi formación como primero licenciada en Derecho, después como máster en Derecho de Comercio Exterior de las Comunidades Europeas y después como doctora en Derecho. Mi orientación ha sido siempre en esa dimensión económica, relaciones económicas entre Estados y además las repercusiones que esas relaciones económicas entre Estados tienen sobre las relaciones económicas entre particulares que trascienden las fronteras, cómo enmarcan el modo en que se articulan las relaciones entre particulares y cómo las condicionan también. Así que digamos que estoy a caballo entre lo que en nuestro mundo son derecho internacional privado y derecho internacional público, esa doble dimensión. Específicamente el tema que me interesó siempre desde que comencé a trabajar en la universidad fueron los derechos de propiedad intelectual y más concretamente el mundo de las patentes. Por eso, a partir de su estudio, pues necesariamente terminé entrando en el tema de medicamentos, ¿no? Eso ha sido también lo que me ha dado oportunidad de trabajar en diversas ocasiones, por distintos motivos y circunstancias, muy cerca de Médicos Sin Fronteras, colaborando con ellos realizando estudios sobre distintas legislaciones nacionales y problemas de compatibilidad con normativa internacional y más específicamente con todo lo que es el acuerdo ATPI, con derecho, los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. También en esa línea, pues precisamente todo lo que es transgénicos y todas las cuestiones relativas al comercio también internacional de alimentos, semillas, etcétera, y cómo la regulación del comercio internacional influye en la accesibilidad de estos productos y la apropiación de estos productos por sectores privados, pues ha sido un tema sobre el que también he trabajado bastante. El problema, además, que se plantea cuando uno trabaja estos temas es que la formación que uno tiene está orientada directamente a una dimensión, en mi caso, jurídica y algo económica. Pero claro, cuando uno se pone a estudiar sobre transgénicos o sobre semillas, sobre temas de utilización de recursos naturales para la elaboración de nuevos fármacos, pues se da de bruces con todo un mundo que le es completamente ajeno y que desconoce, todo un mundo de conocimientos biológicos, físicos, en fin, por no decir matemáticos, y esto pues desde luego es una dificultad que, por ejemplo, veo que este laboratorio puede ayudar a superar. ¿Y por qué? Pues porque la interdisciplinariedad primero nos obliga a encontrar lenguajes también comunes que sean fáciles de comprender por todos. En fin, yo no soy física y desde luego si me hablan de fórmulas, a mí las matemáticas de Coase se me quedaron allí aparcadas y no las he necesitado tampoco en mi vida nunca más, salvo cuando intento encontrar digamos, explicaciones a algunos fenómenos que se me escapan. Entonces necesito que alguien me lo cuente, pero no que me lo cuente como una física ni como una especialista, sino como alguien como de andar por casa para que lo pueda entender.
Lo mismo me ha pasado a mí también cuando he tenido que explicar por qué existe una obligación de que los Estados protejan las invenciones. He tenido que buscar los mecanismos para encontrar un lenguaje común y que al fin y a la postre todos podamos hablar de un tema conociendo, sin necesidad de ser grandes expertos, de qué estamos hablando y cuáles son los condicionantes y cómo eso influye para ayudarnos, en definitiva, a tomar postura y a convertirnos en una verdadera sociedad civil activa, ¿no? Y no dejar esa tarea siempre a los especialistas que nos dirán lo que tenemos que hacer y que normalmente, pues entre ellos, tampoco se comunican demasiado. Digo, por lo tanto, que mi interés personal en esta iniciativa viene también muy motivado por estas razones y por esa conciencia. En esta línea creo que puede ir mi modesta aportación. Y espero que pueda articularse después de la manera que aquí en el documento, o que entre todos observemos que resulta más productiva, si es a través de la elaboración de algún tipo de texto que pueda ser debatido, que proponga alternativas, que explique visiones desde el mundo del derecho, que es el que conozco, y esto es lo que básicamente se me viene a mente y creo que es lo que puedo comentaros de momento. Hasta aquí hay cosas que se han mencionado aquí, como el principio de precaución, su aplicación a la ciencia, por ejemplo, que me parece muy interesante. Esa creación de ese tercer sector científico también. Pero de momento, en fin, tampoco quiero entreteneros más de la cuenta y me parece que puede servir esto de presentación, salvo que alguna cosa se os ocurra a vosotros preguntarme a mí. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver. En primer lugar, muchas gracias por convocarme. En cuanto al por qué estoy aquí, pues porque las fiestas en esta casa me gustan ya desde hace un rato. Pues está bien, cuando lo convocan aquí, pues bien. Entonces, yo pues me formé como biólogo, estudié filosofía también y llevo pues 30 años haciendo modelos matemáticos en biología y aplicando modelos físicos a procesos biológicos y básicamente trabajando sobre procesos de transporte a larga distancia de contaminación atmosférica y sus impactos sobre la salud y el medio ambiente. Y en consecuencia pues metido en procesos de investigación y a la vez también de organización internacional de recursos, instituciones y procesos que tratan pues de minimizar el impacto del transporte a larga distancia de contaminación atmosférica. Entonces, en cuanto a la mesa esta, para empezar, no comparto en absoluto la descripción un poco caricatural que ha hecho Antonio del proceso científico. Es decir, el proceso científico básicamente es una cosa muy antigua y que ha existido en muchas culturas de formas muy distintas, que consiste en encontrar formas de evitar errores, de transmitir procedimientos que dan resultados correctos y, evidentemente, eso requiere herramientas que son pues como la lava o como el telar, instrumentos que permiten hacer cosas que con los dedos no se pueden hacer. Y, evidentemente, el trabajo científico racional de intercambio de conocimientos robustos, le podemos llamar, procedimientos que dan lugar a resultados correctos, que eventualmente desde la cocina hasta la astronomía, pasando por otras muchas disciplinas, pues esa transmisión ha tenido lugar en todas las culturas desde hace mucho tiempo. Y, evidentemente, una parte de ese trabajo, o ese trabajo concretamente en el sentido más contemporáneo del trabajo científico en el siglo XXI, pues en esta parte del mundo, tiene lugar en unas instituciones, entre una gente que vive en sus mundos, y en sus ideas y en sus sentidos pues de relaciones de género, de relaciones de poder, de formas de jugar unos con otros. Y
esa ciencia está embebida en un proceso social que no tiene nada de científico. Entonces, hacer bombas atómicas pues no es una consecuencia lógica de nada, no es un proceso científico, es unos científicos al servicio de un objetivo político que es hacer un explosivo en condiciones, y entonces se aplican métodos científicos para hacer eso, como se puede aplicar para otras cosas. Pero quiero decir, la idea de que la ciencia es un resultado de los instrumentos científicos no me parece especialmente útil. Entonces, en ese sentido, yo también quería incidir un poco en otros términos, en un sentido más amplio de lo que sería el papel de los intelectuales, el papel del, digamos, del pensamiento teórico y de la reflexión en las sociedades. Y ahí yo creo que una forma bastante clara e interesante es retomar un poco al señor Gramsci, Antonio también, que tiene una serie de ideas bastante interesantes sobre cómo funciona el trabajo intelectual en una sociedad. Uno de los elementos claves, y que me parece que es bastante central en este debate, es que fundamentalmente lo que hay es un problema de inequidad en la distribución de recursos. Hay una injusticia promovida, mantenida y organizada a escala global y a escala local en el acceso a los recursos, es decir, esencialmente lo que hay es una cascada de poder y unas posiciones muy distintas en cuanto al acceso al poder, tanto a nivel local como a nivel global, y lo que determina de alguna manera el perfil y del tipo de actividad intelectual que uno tenga y el papel y el resultado que tiene ese trabajo tiene mucho que ver con su posicionamiento en la cascada de poder. Bien, entonces, en ese sentido, Gramsci distingue, y me parece que es una distinción bastante interesante, dos procesos de trabajo intelectual que no necesariamente se refieren a personas distintas, sino a procesos o formas de hacer que pueden ser eventualmente realizados por la misma gente en momentos distintos. Distingue lo que le llama los intelectuales tradicionales, que de alguna manera lo que hacen es reforzar el consenso que hace que la sociedad funcione, que de alguna manera quiere decir que si no ha reventado todo y la gente no está dándose puñetazos por la calle, es que de alguna forma la gente está de acuerdo con que las cosas estén como estén. Y en consecuencia hay todo un proceso que es perfectamente identificable en cualquier sociedad de reproducción de ese status quo y un trabajo intelectual de reproducción de esa situación, y eso es lo que Gramsci llama pues los intelectuales tradicionales. Después identifica lo que le llaman los intelectuales orgánicos, que son la gente que de alguna manera intenta interferir con las situaciones dentro de la cascada de poder y que son las que de alguna forma pueden apoyar, defender y movilizar recursos para de alguna forma alterar las relaciones de poder. Bien, entonces en ese sentido es donde yo entiendo que se enmarca el proceso de debate sobre el procomún. El procomún que yo quería también indicar, como ha hecho Antonio de alguna manera. Por cierto, antes de seguir con el procomún, quería también mencionar tu punto sobre las matemáticas, que no usan las matemáticas. Cuando te subes en un avión, las estás usando, las usas de enfrente, pero las estás usando. O sea que ahí también hay todo un planteamiento sobre cómo se habla del papel de la ciencia en las sociedades, que no vamos a entrar ahora, pero que también tiene bastante junio. Entonces, en cuanto al procomunio, el punto que quería incidir también es la idea de que no veo yo que sea un proceso de apropiación de cosas, ni de patrimonialización de nada. Lo que entiendo yo es que lo que se trata es de iniciar un proceso de intercambio de puntos de vista, no solo a escala global, sino a escala internacional, entendiendo que básicamente de dónde se parte es de una situación de injusticia monstruosa, promovida y organizada desde las sociedades opulentas del hemisferio norte. Y que eso es lo que es básicamente la estructura básica, ese gradiente de poder, y ahí es sobre el que hay que incidir. Y en ese sentido, una de las formas de ver eso de una manera bastante operativa y identificable es hablando de lo que llamábamos hace un rato el anticomún, es decir, no lo que nos queremos repartir, sino lo que no quiere nadie, la basura. ¿Qué hacemos con los tóxicos? ¿Cómo identificamos los derechos de propiedad? Pues de la radiación, o de las dioxinas, o de los PCBs, o
¿Dónde está eso? ¿Cómo nos apropiamos de eso? Que evidentemente no tiene ningún sentido, porque nos queremos apropiar de eso, queremos quitarlo del medio. Y en ese sentido, más que pretender que hay unas posiciones epistémicas privilegiadas que pueden resolver la situación, lo que yo sí entiendo es que hay unos procesos políticos y unos procesos de intercambio de información que efectivamente han sido y son potenciados por las nuevas tecnologías, que permiten el realizar una reflexión, un trabajo intelectual orgánico, diríamos en términos gramscianos, en un contexto nuevo, y que efectivamente la reflexión sobre los procesos a gran escala y de transporte global de contaminantes y eventualmente pues otros aspectos que se puedan considerar del común son un buen sustrato para hacer esa reflexión. Pero un punto que sí me gustaría incidir es que esa reflexión, una parte básica de lo que tiene es un problema de clase y de exceso de recursos por una parte, y después de inequidad de género por otra, que son dos historias que van cruzadas y ligadas en todas partes del mundo. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo sí tengo algo que decir por alusión directa, ¿no? Pero sobre tu calificación de caricaturesca de mi manera de presentar cómo funciona la ciencia, como este seminario va a durar todo el año, vamos a tener muchas ocasiones de verlo en términos concretos, ¿no? Y voy a pasar hoy, también en mi condición de moderador del seminario, ¿no? No quiero ir al cuerpo a cuerpo en la primera ocasión que tengo, sino darme tiempo, ¿no? Darnos tiempo para conocernos, y ya verás cómo no es caricaturesca y que está bien documentada, ¿no? Y hay una enorme cantidad de literatura hecha por gente muy lista y que tiene más de 20 años la imagen que yo he dado de cómo funciona la ciencia, y hay muchos casos empíricos que pueden sostenerla, pero ya te digo, ahora no. Esto del reparto de los males, ¿no? que es el punto que a ti aparentemente es uno de los que más te interesan, ¿no? Que la justicia no es un asunto solo de repartir los bienes, como lo pensó el estado de bienestar, ¿no? Y como lo pensó Kant, sino que es un asunto que, conforme va pasando el tiempo, tiene también, sobre todo, o tiene más que ver con el reparto de los males, ¿no? Con esta cosa de que nuestro mundo produce muchas cosas, residuos, tú lo has llamado, que es una bonita palabra técnica, pero también una bonita metáfora, ¿no? de cómo somos, de qué mundo pertenecemos. Y yo comparto, ¿no? plenamente este concepto, ¿no? que tú sugieres, ¿no? El de que cualquier cosa que pensemos sobre cómo hacer las cosas bien tiene que incluir la noción de reparto de bienes, que tiene que ver con la primera parte, esta intelectual gramsciano, que quiere disolver o aminorar las contradicciones que hay en nuestro mundo, que ya no son solo nacionales, que son internacionales, que es otra dimensión curiosa, la pérdida de protagonismo de lo nacional respecto de lo internacional, de lo planetario. Y luego este otro asunto, que es un enorme descubrimiento, ¿no? El del reparto de los males, cómo hacer que el mundo sea algo más justo, repartiendo la basura, repartiendo los residuos, lo que nadie quiere, ¿no? Los anticomunes que tú les has llamado. Yo eso estoy completamente convencido de que es un buen punto, ¿no? Que es una buena cosa. No sé si estoy de acuerdo con algo que no sé si has dicho, pero has insinuado, ¿no?
que los expertos son gente que merece más confianza de la que yo le he asignado a mi presentación, ¿no? ¿Has bordeado ese tema o yo voy por delante de tus...? No, o sea, sí, yo ya he visto que había todo un antagonismo con los estudios. Podemos prescindir del término, es decir, competencia. La competencia existe, hay gente que es competente y hay gente que es menos competente para muchas cosas. Es decir, cómo se organiza después el manto de experto y las pirulas que haya, como las ha habido toda la vida, eso es otra cosa, pero competencia sobre cosas, pues hay gente que es competente para tocar el arpa y gente que es competente para construir un tejado de madera. Y el que es competente para tocar el arpa igual no sabe construir un tejado de madera. O sea, competencia existe y en ese sentido es prioritario en una sociedad valorar la competencia, promover la competencia y integrar las competencias de distintos actores en el proceso. Pero este no es el problema, el problema no es ese, según yo lo veo. Entonces lo que hay es todo un proceso de abuso de poder y de tergiversación de posiciones frente al... Es decir, con la información hay básicamente dos estrategias que yo hace muchos años monté una exposición en un sitio parecido a esto, en Amberes, que se llamaban Las prostitutas y los profetas. Entonces, la idea es que básicamente hay, con la información nueva, científica o de otro orden, hay una doble alternativa, es decir, que se puede de alguna forma representar en los términos de profeta y prostituta, que tienen la misma raíz latina, en el que el profeta transporta, lleva hacia adelante, profecere, mueve la información, él no se mueve información y no da sus fuentes. La prostituta se prosta, pues, se pone ella afuera y saca cosas que tendrían que estar en el privado, las pone en el público, y la que se mueve es ella. Y juega sobre la seducción del profeta, juega sobre el miedo, y a eso es lo que voy. Es decir, que con la información hay dos alternativas que se pueden plantear bastante claramente. Una que consiste en meterle miedo a la gente para acceder a un poder, que es donde entramos en toda la tergiversación también del papel del científico como autoridad, es el uso del miedo, que es una tecnología ampliamente desarrollada desde hace mucho tiempo, la tecnología de la ignorancia, la tecnología del miedo, y por otra parte la otra solución o la otra vía, que sería más bien la que se podría identificar más con la prostitución, es jugar con la seducción y repartir, intercambiar, poner en disposición esos conocimientos, con lo cual colectivamente ganan todos, mientras que en la estrategia profética lo que hace es concentrar poder y fragilizar al auditorio, es decir, meter miedo a la gente, que es una cosa, por ejemplo, que muchas de las estrategias comunicativas de verdifláuticas y ONGéticas sobre temas ambientales han tenido mucho el punto ese de retomar las estrategias religiosas, de meter miedo, desastres, culpas, infiernos futuros, como forma de vehicular una información. El contexto es de miedo. Y después hay otras formas de hacer eso, que es un contexto de intercambio de información, y ese contexto existe y ha existido toda la vida. Y lo que se trata es de identificar cómo se hace ese trabajo y se quita del medio la tontería o el aprovechamiento, la explotación del miedo y de las tecnologías de la ignorancia, que son muy útiles y muy eficaces y también ampliamente desarrolladas. O sea, los expertos, efectivamente, pues hay una terminología que viene. Pero la competencia sí hay, y sí hay unos campos de trabajo en los que de alguna forma hay que intentar interrelacionar unos actores con otros. Tú querías hablar, ¿no, Carmen? No, estaba de acuerdo con tu precisión en el sentido de que, claro, cuando se va a estudiar un tema, el que sea, lo que hace falta es que la persona sea competente, ¿no? Y la creación de grupos de expertos, como grupos de personas, digamos, de alto nivel, al que nadie tiene acceso, que además ellos se lo guisan y se lo comen todo, que no hace falta que le cuenten nada a nadie, porque como ellos saben que ellos nos dirijan,
Entonces, ese tipo de actitud o de comportamiento es el que yo entendí, digamos, era el que te referías cuando hablabas de esos grupos de expertos, ¿no? O como la Comisión Europea pues designa un grupo de expertos que van a hacer el informe de Puturru de Foix, y ese informe es el que vale, sin que ese informe haya contado con nadie, nada más que con 3 señores que son, sí, altos especialistas en su materia y muy reputados, pero poco más. Entendí que te referías a eso. Sí. Bueno, yo veo esto de los expertos no como un problema de competencia, sino doy por hecho que la gente que va a las comisiones suele saber de lo que va aquello, ¿no? La gente que toca en las orquestas suele ser gente que aprendió solfeo y maneja la máquina, pero el problema de los expertos, como yo lo veo, ¿no?, es el de gentes que cumplen una función social, que es la de trasladar los problemas desde el ámbito del laboratorio al ámbito del Parlamento, al ámbito de la opinión pública. Entonces, uno puede ser muy competente con el violín y ser muy mal explicador de lo que es la música, para lo que sirve la música en nuestra cultura. Esto es un problema que padecen con mucha frecuencia los expertos. Pueden ser gente muy competente en su ámbito, en el ámbito restringido del laboratorio, gente que controla muy bien el lenguaje, gente que acredita un currículum, que acredita unas prácticas serias, pero que hacen un diseño del traslado de problemas de un lugar al otro muy malo, porque en general los expertos, igual que se dice que hay que meter a la sociedad en cultura científica, que hay que promover programas para que la gente aprenda algo de ciencia, tenemos otro problema, que es el de que hay que meter a los expertos en cultura, ¿no?, a los científicos en cultura. Hay que enseñarles a entender que las cosas son más complicadas cuando salen del laboratorio y entran en el mundo real, en el mundo en el que vivimos, en el que todas las opiniones necesitan ser no respetadas, sino reconocidas. Entonces, por eso digo que esta conciencia de que basta con saber tocar el violín para poder estar en la orquesta es una cultura un poco arrogante que forma parte del problema. Por eso pienso, ¿no?, que los expertos, lejos de ser la solución, son parte del problema. Pues da incapacidad para comprender la complejidad que tienen los problemas una vez que ya ellos han perdido el control sobre ellos. Ya no pueden pastorear esos objetos porque están en los medios, la gente se moviliza por las tecnologías del miedo o por cualquier otra cosa. El miedo es un sentimiento tan respetable como otros cualquiera. Es un actor social de primera magnitud y siempre está implícito también en el discurso de los expertos como no me hagáis caso, caeréis en manos de esta gentuza, o que hacen revoluciones, que provocan desorden social, anomia, y esto va a acabar yéndose a esto. O sea que en el discurso de los expertos es un discurso que lleva implícito la voluntad de control social. Y es una gran impostura con frecuencia. Es una gran impostura con frecuencia y hay muchos argumentos para explicar cómo eso opera en el mundo que vivimos. Pero yo no querría atacar a los expertos porque no creo que va de eso esto, sino va de ver la función que le hemos asignado a los expertos en la sociedad, que debiera ser el de trasladar los problemas de un ámbito al otro, y en ese traslado los expertos tendrían que tener los oídos más abiertos a lo que está sucediendo, a lo que pasa. Y en ese traslado solo se puede hacer correctamente, a mi juicio, si intervienen más actores que los propios expertos en eso. Por ejemplo, expertos en vivir y padecer, y en padecer el miedo que provocan unos y otros, qué sé yo. Esto no es exactamente lo mismo que gobernanza,
que tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer con los commons de aquí para adelante, si el sistema, la gobernanza es adecuado o no. Europa dice que sí, la Comisión Europea dice que sí, que ese es el sistema, que esa es la vía de hacer las cosas bien, pero entonces se plantean problemas de cómo eso que yo llamo el tercer sector puede tener acceso a una información de calidad, puede participar de los recursos con los que cuentan los expertos y que se han apropiado de los laboratorios, se han apropiado de todos los bienes públicos para ellos. Y yo con frecuencia no me siento protegido por ellos, más bien me siento ninguneado por ellos. Tú decías antes que este laboratorio te interesa porque nos permite dialogar desde muchos lenguajes y perspectivas y sensibilidades diferentes. Eso es lo que tiene de gracioso el asunto, pero es que esto favorece ese intercambio de lenguaje y cuando sales de aquí, a donde llegas es a que te insultan por no saber. Con frecuencia ese es el lenguaje que emplean los expertos, que ni siquiera consideran pertinentes las preguntas para las que uno quiere respuestas. Solo tienen respuestas para las preguntas que ellos se hacen, que son preguntas que producen paper en sistemas de revistas con peer review, es decir, que no hay nada que decir sobre su competencia profesional, pero hay mucho que decir sobre su falta de compromiso público, de compromiso social, ¿no?